Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo y además un capítulo con un amigo de la casa, con un autor que ha estado en este programa muchas veces, es de los que más y eso nos hace muy felices. Se trata de un escritor, novelista, ensayista, investigador, profesor y además autor de un reciente libro que yo creo que todos deberíamos leer. Bueno, ustedes saben que siempre digo lo mismo, pero este particularmente es un libro que creo que todos deberíamos echarle el ojo y más si usted es abogado o abogada, también se lo recomiendo, porque pocas cosas se han hecho en este país como lo que hizo nuestro amigo Juan Álvarez en el libro Recuperar tu nombre. El 21 de julio de 2017, el padre de Juan Álvarez fue imputado por 2 delitos contra la administración pública y enviado a la cárcel en detención preventiva debido a interpretaciones descabelladas de intercepciones telefónicas e informes de policía judicial errados. Sostenido por el eco de otros casos y otras historias que se entretejen en el extravío emocional del autor, este libro es la impugnación de un hijo contra la arbitrariedad y el abuso del poder. Es además un ejercicio para desde lo literario comprender y desmenuzar lo que es el lenguaje jurídico, que tantas verdades siempre oculta o por lo menos nos esfuerza y nos hace esforzarnos para poder estar. Juan Álvarez ha publicado el libro de cuentos Nunca te quise dar en la jeta, Javier, las novelas Candidatos muertos, La ruidosa marcha de los mudos, Aún el agua, Donde viven las preguntas que seguimos sin hacernos, el libro de ensayos Insulto, breve historia de la ofensa en Colombia y una adaptación del clásico de terror de H.G. Wells, La isla del Dr. Moreau. En 2005 ganó el Premio Nacional de Cuentos Ciudad de Bogotá. En 2011 fue elegido entre los 25 secretos mejor guardados de América Latina por la selección convocada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 2015 fue finalista del Premio Espartaco a la mejor novela histórica convocado por la Semana Negra de Gijón en España. Desde el 2015 participa en la línea de investigación en escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo, donde ha trabajado en la práctica de la escritura con comunidades y ha sido coordinador creativo de las publicaciones Maletín de Relatos Pacíficos, Naturaleza Común y Agua Corriente, relatos de no ficción de excombatientes para la reconciliación. En 2022, y seguramente ustedes lo han escuchado por esto, entró a ser parte de Presunto Podcast, un espacio independiente de análisis y crítica de medios. Así que sin mayores preámbulos los dejamos con un capítulo que se interna en lo que es la monstruosidad burocrática judicial y también echa ojos sobre un a otro lugar que tan pocas veces aparece en la literatura, pero ahora que lo hace hay que echarle el ojo, como lo es la Fiscalía. No olviden que este libro de Juan, así como todos los demás, y busquen los capítulos que ya tenemos de Juan, porque tenemos muchos capítulos con él. Estos libros los pueden adquirir en Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, con un catálogo de más de 5 millones de ejemplares. Muchos de estos les pueden llegar al día siguiente. Así que a partir de mañana pueden estar leyendo esta aventura en la que Juan de repente se vio metido. Así que sin mayores preámbulos, bienvenidos a este capítulo. Y como siempre, qué alegría me da ver a tantas caras amigas y a nuevos amigos que nos visitan acá en esta tertulia que sigue celebrando sus 24 años. De nuevo, feliz de estar acá, como decía Fede, después de lo que fue el Impulso Filbo, acá seguimos y es mucho más rico estar aquí hablando con Juan que en cualquier otro lugar trabajando. Entonces, eso es lo primero, porque a Juan lo he leído mucho, creo que desde siempre lo he leído. Creo que es el autor que más veces ha pasado por Paredro. Yo iba a decir eso también porque estoy casi seguro de que es verdad. Sí, exacto. Entonces me es muy grato saludarte a ti y por supuesto, Fernando, también saludarte a ti, agradeciendo mucho que estás acá, teniendo por supuesto el libro detrás, lo importante que estés acá con tu nombre. No, eso es lo que quiero arrancar. Juan, ¿qué te parece si arrancamos? Este es tu primer libro de no ficción, tú has trabajado incansablemente en otras cosas, en el Maletín de Textos Pacíficos, y puedes decir, y ustedes también pueden saber cómo a los novelistas y a los escritores, pues a veces pueden escoger sus historias, ¿cierto? Hay historias que se escogen, se dice, es que esa historia me condenó. No siempre es así, es decir, el autor decide obsesionarse con una historia, ¿verdad? Porque hay una imagen, hay alguna pregunta y toma la decisión de decir, esta historia me persigue. Pero luego sí hay otras historias que se nos imponen, como la que se te impuso a ti. Sí hay otras historias que hay que perseguir y que no tienen. Entonces quisiera que nos arranques contando cómo fue la relación que tú tuviste con la escritura, porque una cosa es como novelista buscar una trama,
Y otra cosa es darse cuenta en la mitad de la trama que uno es el protagonista. Quiero entrar a contestarte inmediatamente, Camilo, porque como bien dices, hemos conversado de libros mucho tiempo, pero tengo que dar unas gracias ya que estoy aquí, así que discúlpame, hago una pausa un segundo. Gloria Luz, muchas gracias por recibirme aquí. Me conmueve mucho verlos a todos ustedes aquí como interesados por la lectura, imaginar que esto lleva tantos años como Federico cuenta. Y también me conmueve mucho que algunas amigas que invité hubieran podido venir y bueno, en general como este interés por los libros que nos siguen encontrando. Uno supone que, como bien decía Federico, se acaba la feria y nos desentendemos un poco y esto prueba que no, y entonces quería dar las gracias. Paredro es un podcast que llevo mucho en el corazón porque la verdad es que este episodio que estamos grabando, porque lo estamos grabando, de verdad creo que me pone como en el top 3 de los escritores que más han estado conversando ahí. Creo que hemos hablado, recuerdo esta mañana que hablamos alguna vez de tiburones, porque estábamos hablando de una investigación sobre el Golfo de Tribugá con un científico. Con Diego Cardeñosa. Con Diego Cardeñosa, y esta mañana me acordé de eso. O sea, no hemos hablado solamente de nuestros libros. Y bueno, en fin, muchas gracias Camilo, muchas gracias Gloria Luz, muchas gracias Federico y a todos los que están aquí presentes. Sí, efectivamente, a mí me interesa hacer una cierta práctica artística y literaria en donde yo vivo cambiando de historias, pero nunca me había gustado mucho escribir desde el yo, desde mi propia persona. Y cuando empecé a darme cuenta que tenía que escribir este libro, eso me incomodó un poco porque no lo había hecho, y al mismo tiempo me asombró porque ciertamente ese lugar de enunciación, ese lugar del yo, de tu propia persona, pues sí te da como unas tranquilidades que de otra forma a veces tienes como que construir, ¿no? Esta idea de poder... como que cada frase tiene una cierta legitimidad por el solo hecho de que es tu sentimiento. Entonces eso me lo fui descubriendo y me fue produciendo como una liberación que no había experimentado antes. Ahora entiendo por qué hay tanta literatura contemporánea un poco volcada al yo, o que se enuncia desde la primera persona o desde la experiencia del autor. No es la primera vez que pasa en la historia de la literatura. Y bueno, para mí descubrirlo fue divertido, incluso a pesar de que estemos hablando de una historia que muchos podríamos entender es una historia triste. ¿En qué momento, Juan, caíste en cuenta que la realidad de esta historia no te permitía, o bueno, no sé si fue así, de pronto me estoy adelantando, pero en qué momento dijiste, esto no es territorio de una novela? Bueno, porque yo creo que aquí está en juego por lo menos 3 o 4 cosas definitivas para nuestra realidad contemporánea, y me parecía que había que hacerlo con los nombres propios, con los riesgos que implicaba. Yo creo que lo que le pasó a mi viejo, que yo creo que estamos hablando de eso como un supuesto, como si todo el mundo ya lo entendiera, pero probablemente no, entonces lo voy a contar muy rápidamente. El libro... Estábamos trabajando en el suspenso y en el misterio. Y funcionó. Lo que pasa es que este libro es un libro de no ficción, es un libro en el que aparecen los nombres de muchas personas, no sé cómo llamarlas, potentadas, poderosas, que ostentaron cargos en el Estado colombiano y que yo creo que no han contestado la responsabilidad que tienen con muchos de los actos que cometieron. Y una de las cosas que pasó dentro de una maraña muy grande, que es difícil de explicar, pero que para eso está el libro, pero que para hacerla muy corta, es que mi padre fue imputado por 2 delitos contra la administración pública y fue cobijado con una medida de aseguramiento intramural de 6 meses, es decir, estuvo en la cárcel 6 meses. Y esa estancia suya en la cárcel pues significó para nosotros como familia un montón de cosas. Una de ellas la destrucción de su vida pública y laboral, y otra cosa pues nuestro acercamiento a un mundo que yo creo que en esta democracia, en esta sociedad en la que todos queremos pensar que somos pues muy humanos, muy liberales, muy capaces de una cantidad de virtudes democráticas que yo creo que se nos flaquean cuando se trata de la población carcelaria. A la población carcelaria nadie la representa, a nadie le importa,
y es una violación sistemática de los derechos humanos desde hace décadas. Entonces, pues conocer un poco esa experiencia y ese mundo fue pues una experiencia dolorosa y al mismo tiempo obligaba un poco a una cierta conciencia narrativa. Y bueno, todo esto para decir que cuando todo eso pasó, pues yo tuve un poco que empezar a tomar la decisión de qué es lo que hacíamos, qué es lo que pasaba. Para mí fue siendo claro, poco a poco, que una de las cosas que estaba en juego en esa historia, en lo que le había pasado a mi viejo, era un poco los riesgos del servicio público. Yo creo que el servicio público es una cosa de la que esperamos mucho, en la que está en juego muchísimas cosas. Yo tengo un amigo mexicano que dice que en el servicio público lo que está en juego es el dinero y las armas. Y parece como una frase de otro siglo, pero en el fondo es de lo que está en juego, ¿no? Es a quién le entregamos el dinero y las armas. Y yo creo que esos riesgos que muchas personas asumen por vocación en el servicio público, pues es un riesgo del que poco se reflexiona, ¿no? Del que poco se trabaja. Y ya para llegar entonces a la pregunta de Camilo, me parecía a mí que no había manera de entender un poco la experiencia de dolor, la experiencia de frustración, la experiencia de confusión, porque este libro, antes que cualquier cosa, fue una gran experiencia de incomprensión. Nosotros no entendíamos qué era lo que pasaba, cómo había ocurrido lo que había ocurrido. En parte porque yo como hijo y como individuo pues había llegado incluso a dudar de mi padre, porque pues había un estamento público como es la Fiscalía General de la Nación, las instituciones de persecución del Estado, que me daban una información que me hacían a mí pensar, de pronto mi padre se equivocó, de pronto mi padre hizo algo. Y dudar de tus afectos es una cosa delicada y tensa. Y bueno, cuando todo eso fue pasando, yo entendí que pues lo que aquí habían era un montón de responsabilidades individuales, colectivas, y que esas responsabilidades necesitaban un nombre propio, necesitaban los nombres de los responsables. Y es un libro muy delicado, es un libro que tiene un trabajo que a mí me gusta pensar, es un trabajo de digestión del lenguaje jurídico, porque cuando uno se mete en un problema de derecho administrativo, todo esto es un problema de derecho administrativo. El derecho administrativo, no sé si ustedes lo tienen muy claro, es una cosa muy aburrida. Es una cosa, o sea, no es tan aburrida, pero lo dicen los abogados administrativos, pero así es aburrida, exacto. En términos generales es un mundo como muy complejo y al mismo tiempo muy delicado y al mismo tiempo muy capaz de construir realidades. Entonces, bueno, esta es una historia que tiene que ver con el derecho administrativo. Entonces, yo también pensaba, pues este libro está abocado al aburrimiento, ¿no? O sea, es un libro, ¿a quién le va a importar? ¿A quién le va a importar las adiciones 2, 3 y 5 al contrato interadministrativo 1229 de 2009, suscrito entre la Universidad Abierta de Distancia y la Secretaría de Movilidad? O sea, era una premisa, ese es el núcleo de toda la historia, y pues parecía muy aburrido. Entonces todas esas cosas estaban en juego, Camilo, y en algún momento yo dije, no, esto tiene que ser no ficción, tengo que tener la envergadura y la capacidad de investigar lo suficiente para que el uso de los nombres propios que están, digamos, tratados en este libro sean tratados con responsabilidad periodística, con cuidado, pero también sin autocensura. Hay una imagen que, bueno, toda mi familia es de abogados, entonces... ¿Será por eso que nos llevamos bien desde hace mucho tiempo? Pero hay una imagen que es verdaderamente miedosa, esas imágenes de noticieros cuando de repente echan una toma en algún despacho judicial, ¿no? Y aparecen esas 25 carpetas. Y uno dice, uy, eso es más miedoso que esos salones en esos cuartos donde los profesores terminan dejando los libros que les regalan sus alumnos o las tesis que nunca leyeron. Pero es el pánico de ver eso y decir, ¿y si yo estoy ahí, qué? Mi nombre. Exactamente, si mi nombre está ahí. Tú has investigado mucho para las otras novelas, Juan, eres investigador del instituto, pero esto te supuso una investigación completamente distinta. Ahorita te voy a preguntar por la investigación y ya estás adelantando, pues que hay un componente que quiero que nos cuentes. Va a ser un paréntesis, hay una novela de una francesa que se llama Virginie Despentes,
La novela se llama Vernon Subutex. Es un personaje que no viene al cuento ahora, pero es un personaje que pierde todo lo que tiene y lentamente termina viviendo en la calle. Y cuando vive en la calle se encuentra conoce a alguien en la calle y el de la calle le dice, es que yo vivo feliz sin figurar en ninguna parte. No quiero formar parte del sistema, que es una forma de, yo no quiero llegar a siquiera que mi nombre llegue a estar en una de estas carpetas. ¿Cómo se ve el monstruo por dentro? Juan, volviendo a las frases de Martí cuando visita Estados Unidos. Sí, sí. ¿Cómo se ve el monstruo por dentro? Porque fuera chiste, yo creo que te enfrentaste con el coco mayor, sí, con el monstruo más grande, y fíjate que el próximo mes tenemos celebraciones kafkianas. Sí. ¿No? Sí, y yo creo que tú te metiste en unos corredores muy kafkianos, y si nos hablas del desconocimiento y de la incomprensión, pues está un poco servido sobre la mesa. Sí, no, así es. Yo nunca caí en cuenta que este libro iba a salir en el año es el natalicio, los 100 años de la muerte de Kafka, ¿no? Pero sí, hay una cosa monstruosa en la manera como hemos construido el aparato judicial y un montón de cosas de nuestra democracia que yo creo que desbordan como cualquier comprensión. No sé si todo lo tenemos claro, pero en este momento, por ejemplo, estamos ante un ejercicio, un panorama de propuestas de reforma a la justicia, pero la reforma a la justicia es una cosa de la que están hablando desde que yo tengo uso de razón, o sea, más o menos desde la Constitución del 91 misma. Y yo creo que es como esta idea como de que es muy riesgoso, pero hay que hacerlo, pero es riesgoso, ¿no? Entonces ahí está esa monstruosidad. Pero yo creo que la monstruosidad también es y sobre todo el lenguaje jurídico, como muchos lenguajes especializados, tiene una cierta capacidad y una cierta vocación para presentarse de tal modo que se te esconda la realidad. Es decir, yo creo que nadie entienda. Y yo creo que, bueno, esto no lo digo yo, esto lo dice Foucault, o sea, en parte, ¿no? Es parte de estas teorías un poco de que el poder que se ejerce a través del poder judicial es un poder que lo que quiere es un poco controlar desde esa imposibilidad de comprensión. Por eso, una de las cosas que yo entendí, así como transparentes en este esfuerzo de investigación, es que esto me lo dijo unas lecturas, pero también me lo dijo Jesse Reyes, como en una entrevista con mucha claridad. Existen dos escuelas, por lo menos, muy claras. Una que dice, una cosa es el lenguaje jurídico y otra cosa es el uso del lenguaje con propósitos jurídicos. Y realmente hay una escuela democrática que es la segunda, y es que si a uno lo van, digamos, a procesar, a condenar, uno debería entender lo que está pasando, ¿no? Hacer un lenguaje suficientemente claro en una democracia, ¿no? Para que uno entienda y esté, digamos, en un juicio con igualdad de armas y todas estas cosas. Pero la realidad es que lo que más opera es el uso jurídico, el lenguaje jurídico, ¿no? Esa fuerza que se toma como la realidad por sí misma. Y en este país, por ejemplo, yo pensaba que un poco en esta alienación cultural que tenemos con Estados Unidos, que vemos muchas películas y tenemos como mucha conciencia del universo jurídico y pensamos que en los Estados Unidos, donde hay como esta idea de defensores de oficio, aquí también hay defensores de oficio. Luego descubrí que no son tan malos porque ahora los maneja la Defensoría del Pueblo, en fin. Pero yo quiero que piensen un poco en la delincuencia común, ¿no? La delincuencia común... podemos tener todas las diferencias, podemos discutir por qué ocurre, qué pasa, los miedos que nos produce, pero luego de que la delincuencia común ocurre, entra en un mundo y en un limbo en el que difícilmente nosotros entendemos qué es lo que el Estado opera frente a esos sujetos. Yo no quiero ser pro ministro de Justicia, pero la verdad es que es un ministro de Justicia que respeto y que lo he escuchado mucho, el ministro de Justicia actual. Él tiene una tesis muy fuerte y es que al Estado colombiano en este momento le cuesta 2.300.000 un preso. 2.300.000 mensuales suma más que cualquier subsidio, cualquier suma de todos los subsidios, ¿no? Entonces vivimos en un mundo en el que encarcelamos mucha gente, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, y pensamos que con ese encarcelamiento producimos como algún tipo de tranquilidad, y yo no estoy tan seguro de que eso sea así, pero bueno, esa es una discusión de sociología larga e importante. Pero todo esto para decir que esa monstruosidad tiene como un plano intelectual y esa monstruosidad también del universo jurídico y de lo kafkiano y de como verse en un rollo de esos, tiene también mucho de
aprovechamiento de esa oscuridad y de ese leguleyismo y de esa imposibilidad para en esa oscuridad operar arbitrariedades. Yo no sé si tenemos claro, pero yo creo que en los últimos 6, 8 años hemos asistido a 2 Fiscalías Generales de la Nación que han dejado muchísimas cosas que desear. Creo que han sido administraciones que hemos podido interrogar, yo creo que mucho más la última que la penúltima. Y en esa interrogación, no sé qué tan claro lo tienen, pero tenemos una fiscal nueva, es una Fiscalía General administrada de manera, digamos, nueva, así que todavía están pasando las cosas. Pero antes de que esta administración llegara, hubo como el balance de gestión de la Fiscalía de Barbosa y un montón de cifras de las que salieron resultaron interrogadas por los periodistas porque eran cifras que no tienen ni pies ni cabeza. Y yo, haciendo la investigación que hice, que la hice junto al 20, que es una organización que hace defensa de la libertad de expresión y que me ayudó con todo el proceso de tutelas y todo el proceso de preguntas, descubrimos un poco que los indicadores de gestión de la Fiscalía son increíblemente pobres. Por ejemplo, la Fiscalía no lleva las cuentas de cuánta gente detiene y manda a medida de aseguramiento de detención preventiva intramural en la cárcel, y cuántas de esas veces los jueces les aprueban esas medidas y cuántas no. Entonces, esa potestad del Estado, no, la Fiscalía no sabe, no lleva esa cuenta. Tú le preguntas a la Fiscalía y la Fiscalía no sabe exactamente cuánta gente es la que pide medida de aseguramiento de medida intramural y cuánta los jueces se la conceden y cuánta no. Entonces tú no puedes llevar un rastreo de cuánta arbitrariedad se produce con eso. Entonces yo creo que los indicadores de gestión, que es esta cosa un poco del Estado moderno, el buen gobierno, el intento del no abuso del Estado, es una cosa que tenemos un poco extraviada. Y prueba de eso es que la fiscal que acaba de llegar es una fiscal que se pronunció sobre eso y dijo que una de las cosas en las que la Fiscalía tiene que trabajar es en modernizar su administración y en tener mucho mejores indicadores de gestión. Entonces yo creo que es un monstruo que no es solo un monstruo porque sea como mentalmente para nosotros un monstruo, sino que procedimentalmente es un aparato gigantesco que tiene una potestad muy grande y unas capacidades gigantescas de persecución y que es muy poco vigilado por la ciudadanía y por el periodismo y por la capacidad de entender esa información. Y ahí, Juan, cuando de repente te viste metido en todo esto y enfrentándote a esto de cerca, me imagino que también cumpliendo imaginarios y cosas que uno decía, no, eso no, y sí, y todo esto, me intriga mucho cómo habitó en ti esa vena y esa imaginación literaria y esa experiencia en el campo literario. Porque si estamos hablando de un abogado que se enfrenta dice, sí, me lo podía imaginar, o un economista o algo, no. Tú eres novelista, profesor, con una sensibilidad social importantísima que yo celebro. Cuando te viste ahí, ¿no hubo un momento en que sentiste cierta orfandad, quizás por camino doble? ¿Cómo te sirvió a ti la imaginación literaria? Orfandad sentí como el 90% del tiempo. O sea, hasta el final decía yo, ¿qué estoy haciendo? Hay una persona muy importante en la historia de este libro, que es Ana Bejarano. Ella es la codirectora del 20, y ella fue mi asesora jurídica, ella fue mi editora legal. Y recuerdo que hasta último momento yo le dije a Ana, ¿qué estamos haciendo? O sea, esto no tiene ningún sentido, esto es muy riesgoso, esto realmente no entiendo qué estamos haciendo. Pero fíjate que yo creo que la imaginación literaria, que me parece una gran pregunta la que me haces, yo creo que operó en la cosa más importante que yo creo que hace que el libro exista, como con una vocación pública y una posibilidad de interesarle a los demás. Porque todo el tiempo la pregunta era, derecho administrativo, mi padre. Yo tuve que dudar de él, pero terminé concluyendo porque hice todo un análisis de todas las cosas, de que cuando menos su detención preventiva fue una arbitrariedad. ¿Quién me va a creer todo esto y a quién le va a importar? Entonces yo creo que ahí la imaginación literaria entró en el sentido en el que yo dije, yo no puedo hacer un libro sobre nosotros solamente, sino tengo que hacer un libro sobre la experiencia de justicia de los colombianos. Y entonces ahí yo creo que la imaginación literaria empezó a operar una cantidad de asociaciones, una cantidad de posibilidades de textuales, de conexión, de asociación. Al final de cuentas lo que la poesía en el fondo hace es asociar elementos. Y yo creo que la vocación literaria fue un poco la idea de decir, este libro no puede ser solo sobre nosotros. Y hemos hablado un poco mucho de este caso y de estas cosas, pero en el fondo el libro tiene muchas más historias. O
sea, hay momentos en los que mi viejo desaparece del libro. De hecho, el libro me gusta pensar, y perdón por la alerta, siempre odio la palabra spoiler alert. ¿Cómo se dice spoiler alert en español? Odio la expresión en inglés. Sí, perdón por el riesgo de estropearles el final, pero el final del libro se vuelca hacia una cosa diferente a la historia de mi padre. Entonces yo creo que ahí fue donde como que la vocación narrativa me hizo entender a mí que a uno a veces las cosas le pasan para sufrirlas uno, pero para que uno entienda algo para la comunidad, para la sociedad, para el colectivo. Y yo creo que lo que intenté digerir y un poco devorar fue ese lenguaje jurídico y regurgitar una obra de arte que hable de toda nuestra experiencia con la justicia. Bueno, con todo eso yo sí quiero decir que evidentemente este es un libro que habla sobre las injusticias, pero me parece muy bonito pensar que es un libro que escribe un hijo por un padre. Y eso lo digo acá abiertamente porque soy papá y soy hijo y porque soy cursi, lo que quieran. Sí. Pero me parece que esas son cosas que hay que decir, sí. Y que en un momento como ahora es más importante todavía decirlo, en verdad. Sí. Y el libro no lo esconde, ¿no? El libro no lo esconde. O sea, yo creo que la primera frase es como, mi nombre es Juan Álvarez, esta es la historia de mi viejo que lo metieron a la cárcel. Yo no lo voy a defender porque pues nadie me va a creer y tampoco se trata de defenderlo, y la verdad judicial es una verdad que no me corresponde a mí, pero yo les voy a contar una verdad íntima y esta es mi verdad íntima. Sí, y lo digo en verdad, con todas las discusiones de masculinidades y todo lo que creemos que está echado a perder. Juan, el comienzo de tu libro, tú mismo lo aclaras y lo dices, esto tengo que arrancar por acá porque no puedo arrancar por acá. Y ahí es donde uno se empieza a dar cuenta que este país todo es así. Cuando uno quiere entender X, tiene que ir primero a la tiene que ir a la B, ¿no? Porque nada empieza por el comienzo. Todo está involucrado, todo está... Se me ocurre una palabra, pero es que pues, es un poco tendenciosa. Dígala. Todo está ¿cómo decirlo? Como confabulado. Okay. ¿Sí me explico? Sí. Pero el comienzo de tu novela y todo lo que desarrolla, las primeras entrevistas, la búsqueda por la memoria de tu compañera de colegio que luego es asesinada por Melo en un feminicidio, termina apareciendo. Entonces, ¿por qué no nos cuentas la experiencia, por un lado, por supuesto, técnica del libro de cómo arrancar a contar algo, pero también mental de cómo armar todas estas piezas? Sí, Camilo, lo dices muy bien. El libro no empieza con lo que hemos estado conversando. El libro empieza con otra historia. Y esa historia es el feminicidio de una amiga mía del colegio. Pero en ese momento, cuando ella la matan, la palabra feminicidio no hacía parte de nuestro aparato jurídico. No porque la experiencia no existiera, es solo que el delito no estaba codificado. ¿Codificado se dice? Tipificado, perdón. Gracias, me alegra mucho estar en una sala llena de abogados que inmediatamente lo corrigen a uno. Muchas gracias. Tipificar, es que es una gran palabra, ¿no? Tipificar, ¿no? Es como si la realidad jurídica hiciera que una cosa existiera por la enunciación. Y entonces, lo que pasa es que yo estaba investigando eso. Yo estaba escribiendo ese libro. Y cuando yo estaba escribiendo ese libro, que era un libro muy complicado, porque pues ya se lo pueden imaginar, pero sobre todo porque había un fenómeno muy loco, y era que la familia, la hermana exactamente, de mi amiga del colegio, Alejandra Díaz Lezama, la mujer de la que hablo, que murió asesinada por su esposo, el padre de su hija y de su hijo, lo prueba al menos la verdad judicial. Ella había estudiado conmigo, fuimos amigos por lo menos hasta noveno. Cuando yo estaba investigando esa historia empezó una cosa muy extraña, y era que la hermana se sentaba conmigo, me contaba de todo y luego me decía, pero no puedes escribir nada. Entonces, pues digamos que yo entendía lo que pasaba, pero al mismo tiempo era narrativamente frustrante. Entonces yo estaba ahí como asistiendo, hablando con ella, siempre vivíamos como en un loop que era, pero tú ¿por qué quieres escribir eso? Y yo no lo sé, pero ven, te cuento todo, pero no me cuentes nada que no quieres que escriba. No, pero es que yo quiero contarte todo. Entonces vivíamos un poco en ese loop de intimidad, y cuando eso estaba pasando, pues lo que ocurrió es que el caso de mi padre empezó a calentarse, empezó a crecer, empezó a calentarse, empezó a preocuparnos.
Y cuando el caso de mi padre empezó a crecer, pues yo, digamos que mi vida se dejó de interesar por temas como la ley, la cárcel, porque eran temas que para mí eran una investigación como distante y se empezaron como a acercar a mí. Yo todo esto un poco en el libro lo describo como un extravío emocional. Yo lo que digo es, yo estaba en esta historia, hay una idea que a mí me sirvió mucho un poco para conciliar todo esto y para organizarme, y es que yo estaba un poco, si quieren, hurgando en el dolor de otros. Yo estaba hurgando en el dolor de esa familia, yo estaba hurgando en el dolor de esa hermana, y ese tipo de dolor que está relativamente conectado con lo judicial, pues se volcó sobre mi familia. Y luego, con los años, cuando yo decidí que tenía que escribir el libro de mi padre, pues a mí me parecía que ese extravío emocional, ese primer momento, estaba conectado. Entonces, pues terminé asociando las historias, más que nada, como una convicción de que estas cosas me habían pasado a mí en este orden, y este orden había funcionado para yo entender un poco el sistema judicial. Y bueno, hay una última cosa un poco espeluznante, que es la que hizo que yo dijera, bueno, dramáticamente, esto yo no sé cómo asociarlo, no sé cómo entenderlo, pero hace parte de mi experiencia y fue como un momento definitivo, y por lo tanto tiene que hacer parte del libro. Y es que cuando empieza a calentarse lo de mi viejo, pues a mi viejo lo imputan, a mi viejo lo detienen, a mi viejo lo llevan a unos calabozos transitorios. Luego lo trasladan a La Picota, al patio R2, que es el de funcionarios públicos, donde en realidad lo que hay son policías y soldados. O sea, el 80% de los funcionarios públicos detenidos en este país son policías y soldados. Y cuando estábamos ahí en el patio R2 de La Picota, me empezó a buscar Vladimir Melo Carrillo, que es el asesino condenado por el homicidio de mi amiga, porque él estaba en el mismo pabellón, pero en un patio al lado, porque estaba en el patio de condenados, mi papá estaba en el patio de sindicados. Entonces, él me volvió a escribir, me volvió a buscar, y un día nos encontramos en las rejas. Yo lo escuché durante 30, 40 minutos, y es una escena que yo todavía no olvido, pues porque recuerdo muy bien como su cara y su angustia y su deseo de contarme y contarme. Él y yo habíamos estado en contacto, habíamos perdido el contacto durante un año, y luego nos encontramos otra vez en el patio. Entonces ya todas esas cosas eran un enredo emocional que yo dije, pues yo no voy a dejar de decir que esto hace parte de la historia, porque pues hizo parte constitutiva de mi experiencia en la cárcel y en las investigaciones previas y en todo esto que yo llamo extravío emocional. Hola a todos, no olviden que este libro, Recuperar tu nombre, de Juan Álvarez, así como todos los demás, los pueden adquirir a través de Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, con un catálogo de más de 5 millones de ejemplares. Muchos de estos pueden llegar al día siguiente a tu casa, así que apúrate y cómpralo por acá. Pues esa palabra, Juan, aquí hay unas partes importantes, pero yo creo que esta es una palabra que está siempre vinculada, ¿no?, a nuestra cultura colombiana, por tantas cosas, y que yo creo que también por muchas de las cosas que estás diciendo implica un miedo extra, que es la palabra cárcel, ¿cierto? Y esos 6 meses que el libro visita para poder hacer. Y quiero leer un parrafito. Encuentro la fila de familiares formada, cada quien con su bolsa de comida al frente. Somos 14 personas. Mi hermano vino entre semana. Llevo en el oído su reporte del recorrido. Te sientas para el olfateo del perro agotado. Luego de pie y de frente contra una pared para el cacheo. Caminas detrás de un brazo alzado, otro filtro. Vas dejándote en cada control, tus huellas dactilares, tu documento de identidad, la foto de rigor. Subes escaleras, saludas a otro guarda que también te contesta silencio. Al final sales a la terraza enrejada, que es el patio donde reciben las visitas. Dice a mi oído el recorrido de mi hermano. Me lo repito. La materialidad de la imaginación en el oído me conjura la angustia. El blanco espeso de los pasillos aploma. Mi bolsa repleta de comida me talla el hombro y pesa menos, y cada vez nos parecemos más entre las demás bolsas de comida, como si entrar juntos, juntándonos, nos convirtiera en una misma roca. Y este es el capítulo que cambia radicalmente el tono, las mayúsculas, y entramos ya a lo poético, a lo imaginativo, a otra cosa. Si nos quieres hablar de eso, porfa, pero no sé si ustedes saben, Juan presentó este libro en la cárcel. En La Modelo. En la Modelo. No hemos ido a La Picota. La verdad es que me siento un poco traumatizado para ir a La Picota, pero lo presentamos en La Modelo, sí. Entonces, con esta experiencia que te supuso entrar
Y lo primero que dijiste aquí hablando fue que hablaste de la población penitenciaria, que tiene este gravísimo problema que no hay nadie. Está la fundación de Johanna Bahamón y hay otras cosas que ocurren. ¿Cómo fue esa experiencia, Juan, de llevar tu libro que recupera el nombre de tu padre a la cárcel, donde no todos los hijos, y lo voy a decir con mucho respeto y cariño, no todos los hijos de los presos tienen hijos que puedan hacer una investigación y que puedan sacar a la luz, o tienen esos, no voy a decir privilegios porque las palabras, no me gusta la palabra, pero que tienen otro tipo de condiciones? Sí. No, yo sí usaría la palabra privilegio, y la ha usado mi hermano además en la intimidad, que mi hermano es un lector muy, muy bello y también un lector muy crítico de mi obra. De los 6 o 8 libros que yo he escrito, hay por ahí 2 o 3 que mi hermano dice que no se entienden, que no le gustan. Y este le sorprendió mucho porque yo creo que no me tenía mucha fe, o me tenía cierta fe, pero le gustó mucho. Y entonces en la intimidad me ha dicho que se siente privilegiado efectivamente de lo que describes, y es de que uno pueda hacer uso de una cosa que creemos inútil, porque así la hemos asociado como la expresión artística, en una cosa tan práctica y tan directa como impugnar arbitrariedades del sistema judicial en el caso de un familiar tuyo. Sobre ese capítulo que mencionas, Camilo, que es el cuarto y que cuenta un poco de manera encerrada la experiencia en la cárcel, hay cosas muy bellas de cómo ocurrió. La primera de ellas es que todo está en minúsculas. Y cuando yo estaba como escribiéndolo todo en minúsculas, en algún momento mi viejo lo leyó y se preocupó mucho y me dijo, ¿pero por qué en minúsculas? No entiendo nada, ¿por qué está todo en minúsculas? ¿Eso qué es? La gente no va a entender. Yo creo que eso era una expresión también como de su propia esperanza en el libro, ¿no? De que en el libro se entendiera algo. Y pues se dan cuenta que el libro tiene como 400 páginas y todo se resume a las adiciones 2, 4 y 5 del contrato interadministrativo 1229, suscrito entre la Universidad Abierta a Distancia y la Secretaría de Movilidad. O sea, el libro, el problema del caso podrían ser 5 minutos. Pero el problema es que el libro no es sobre el caso realmente, ¿no? El libro es sobre este encierro arbitrario, un encierro además arbitrario construido de manera premeditada por una fiscalía que tenía un programa premeditado, que quería producir unos titulares de prensa y una sensación de justicia y de acción premeditadas, construido por un fiscal general de la Nación llamado Néstor Humberto Martínez Neira, que tenía muchísimas cosas que no ha contestado y explicado a este país, con unos intereses privados que estaba protegiendo absolutamente delicados. Y mi papá era solamente un pez pequeñito, ¿no? De un entramado muchísimo más grande de poder en este país. Y escribir esos, no sé, 80, 90 páginas de la experiencia de estar en la cárcel, pues fue una cosa muy loca también, no solo por las minúsculas, sino porque implicaba entrevistar a un montón de gente, volver un poco a hablar con el carcelero, digamos, con el guardia del IMPEC que estuvo la mayor cantidad del tiempo, con el compañero de celda de mi padre, con muchos de los chicos con los que yo me entrevisté y conversé, porque claro, yo iba a visitar a mi papá, llevaba una libreta y la gente decía, este man escritor, el hermano abogado, mi hermano es abogado. Y entonces te empezaban a contar historias, y la cantidad de historias que te contaban eran una cosa alucinante. Había una cosa en el libro que yo digo, que en la cárcel todo el mundo tiene un relato de inocencia, incluso los culpables. Y eso es muy loco, porque los culpables te dicen, yo soy culpable, yo cometí ese delito, pero tienen un montón de relatos sobre la manera como fueron juzgados, la manera como fueron condenados, ¿no? Y eso me parecía como una idea muy, muy sofisticada y muy bella. Escribiendo ese capítulo cuarto, y ya para terminar esta idea, ocurrió una cosa muy fuerte, y es que, bueno, como en todo el libro, pues esto es un libro de no ficción, entonces pues yo incluso no le creía nada a mi papá y le corroboraba todo. Hay un momento en el que mi papá me decía, pero, o sea, ya hemos hablado de esto 20 veces, ¿por qué otra vez? Y un montón de amigos de él de hace 20 años pues tuvieron como que recibirme y escucharme, y, o sea, yo hice un ejercicio que fue un poco el que he venido aprendiendo a hacer de corroboración de datos, que es como lo que el periodismo hace, ¿no? Como contrastar, no creer en la memoria de cada individuo.
Y eso me condujo, eso como les decía, a tener que hablar con toda la gente que estuvo detenida con él, o mucha de la gente, principalmente 3 o 4 personajes que son los centrales de ese movimiento, que son la persona con la que él estuvo detenido en la celda, su compañero de celda, Carlos Garzón, su carcelero, Vargas Varguitas, y 2 o 3 personas más que estaban en el patio. Y cuando yo hice ese proceso, ocurre en el periodismo una cosa muy común, y es que aparecen un montón de dudas nuevas, ¿no? Y aparecen un montón de elementos que tú dices, tengo que seguir buscando, tengo que seguir investigando. Y yo empecé ese gesto de seguir investigando y me quebré horrible, porque me di cuenta que siempre que tú vas a buscar la historia de alguien, lo que puedes recibir es su dolor. Y hay un momento en el que no puedes recibir más dolor de la gente. O sea, hay un momento en el que yo creo que los periodistas, por ejemplo, en este país, yo creo que no se habla lo suficiente de la salud mental de los periodistas. Yo creo que no se habla en general de la salud mental de casi nadie que no sea privilegiado y que tenga servicios de salud mental. Este es un país, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero este es un país traumado por la guerra. Y yo me di cuenta que si no me detenía y si no acotaba las cosas, me iba a enloquecer, porque pues mi padre estaba en un patio relativamente privilegiado, que es el patio R2, es un patio de funcionarios públicos, es un patio donde la comida igual pasa por una negociación muy salvaje, donde los guardias cobran por todo, donde hay una corrupción del IMPEC que es, me decían ellos mismos, la corrupción más democrática que existe en el país, porque tiene como una tarifa de precios muy variada, ¿no? Entonces al exgobernador de no sé qué le cobran un precio, y al preso de delitos comunes le cobran otro precio, y los guardias del IMPEC dicen eso con relativo orgullo misterioso. Pero hubo un momento en el que yo dije, tengo que detenerme, no puedo seguir buscando, porque fue como el límite, ¿no? Hay un límite del dolor que puedes investigar de los demás. Si cruzas ese límite, empiezas a afectar tu salud mental. Pero, ¿cómo fue la experiencia de terminar un libro como este, que no es novela, Juan, y que no habla únicamente de tu padre y de lo que a ustedes les pasó? Aquí esto es una denuncia de unos falsos positivos judiciales, tan fácil como eso, de todo el programa realizado por Bolsillos de Cristal en un momento de Odebrecht. Es decir, es que todo es articulado, es decir, todo se ve, pasa una cosa, se obligan a otras, hay que buscar resultados, la fiscalía tiene que mostrar cosas positivas, y ahí cae tu padre y caen tantos otros. Cuando terminas de escribir un libro como este, ¿qué tanto te cambia lo que esperas que ocurra cuando publicas una novela? ¿Sí me explico? Sí, sí. ¿Cómo es esa sensación de repente soltarla? ¿Aspiras a que algo pase con esto? ¿Ya cumpliste con tu función? ¿Quieres hacer más procesos, que se escuche más? Pues para eso estamos acá. Y para eso el capítulo de Paredro. Pero sí. ¿Cómo se desconecta uno de esto? ¿O no se desconecta? A mí me gusta en general desconectarme, porque es como la vocación de seguir adelante y de ir a otra cosa. Ciertamente, pues así un poco como en plan tranquilo con este libro, yo me comprometí con mi padre a que lo iba a presentar todas las veces que fueran necesarias, porque mi padre tiene la idea de que yo no promuevo suficientemente mi obra literaria. Es un poco la idea de él, como que yo no soy lo suficientemente emprendedor, sí. O sea, como que yo escribo los libros y los dejo ahí y no los cuido. Pero es que a mí la tranquilidad mental me la da es como estar haciendo los libros y no promocionando los libros. Pero ahora, soy también una persona pragmática y conozco la realidad y sé que los libros hay que promocionarlos, y entonces me comprometí con mi padre a promocionar este libro, ¿no? Por eso que me estás preguntando como del cierre. No es por eso que estoy hoy aquí, hoy estoy por otras razones, pero sí estoy como volcado a promocionarlo, estoy volcado a ir a las prisiones. Las prisiones, hay una cantidad de trabajo social muy importante para que se cumpla ese ideal democrático de la resocialización. Las cárceles no tienen ningún sentido si las personas que detenemos allá no tienen una oportunidad de repensar lo que hicieron, de reencontrarse en el mundo, de entrenarse en el tiempo que estén allí.
Y muchas de esas cosas no existen muy excepcionalmente. La cárcel distrital de Bogotá es una cárcel muy excepcional, es una de las cárceles no manejadas por el IMPEC, es una cárcel que estoy en planes de visitar, voy a ir a Medellín. Digamos que todo ese trabajo que tiene que ver con la población carcelaria, yo estoy volcado a ello, tenemos muchos planes con la editorial también. No es un libro tampoco del que yo espero nada en el sentido en el que, digamos, como narrador, sí sigo un poco fiel, a pesar de mi compromiso con mi viejo de promocionarlo, de que mi felicidad y mi salud mental pasa por el siguiente libro, ¿no? Porque yo creo que también, pues eso, como la preocupación por el éxito, por la circulación, esas cosas lo confunden a uno, y yo creo que lo importante está como en el siguiente libro, en el futuro. Tú usabas ahora la palabra delicada, la expresión delicada, falsos positivos. Yo la discuto en el libro, pero no la uso. Explícitamente digo que no la uso, y la razón por qué no la uso es porque yo creo que tiene una carga social y una carga política y una carga de criminalidad muy delicada en nuestra historia reciente. Entonces yo creo que no hay que abusar de esa expresión, yo no quiero abusar de ella. Lo que pasó con los falsos positivos, yo no sé si lo hemos entendido bien, es una cosa monstruosa, y los falsos positivos judiciales es una cosa que no me corresponde a mí como nombrar, es lo que yo digo en el libro. Este es el caso de mi padre, es un caso de un abuso específico de la detención preventiva. La detención preventiva es una cosa que se ha discutido, los abogados aquí lo saben, en muchísimos escenarios. El caso de mi padre es un caso de papeles. O sea, es una discusión sobre si un contrato, las adiciones a un contrato estuvieron bien hechas o no. Y por lo tanto, los documentos en discusión están recogidos hace años. Por lo tanto, no hay tal idea como que mi padre podía obstruir la justicia, porque las pruebas de la justicia son documentos y los documentos estaban recogidos. Entonces, detener a mi padre fue un absoluto abuso de la detención preventiva, y la detención preventiva, lo saben los abogados, es una discusión, digamos, de que los estados democráticos no pueden abusar de ella. Y en este país, por supuesto, se ha abusado de ella, se sigue abusando de ella, y mil cosas más que podríamos seguir conversando. Entonces, expectativas sobre el libro, pues que se lea, realmente que se lea. Yo uso un verbo al final que se llama conjurar, y que los lectores conjuren y le pongan un nombre a lo que nos pasó. Y también tengo un poco la esperanza de que seamos un poco más lentos y más detenidos y más reflexivos y menos voraces y menos violentos con lo que yo creo que los medios de comunicación hacen, que es juzgar a la gente inmediatamente en juicios express que ocurren todos los días de manera brutal, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación masivos, independientes, todos se han volcado en una conversación en la que la gente, su buen nombre, una cantidad de juegos que están ahí, no tienen segunda instancia. El modelo de negocios los ha volcado a eso. Los medios de comunicación viven un poco desesperados. Con todo respeto por quienes piensen diferente, lo que ha pasado con la revista Semana en las últimas 4 o 5 años es una cosa bárbara. La revista Semana era hasta hace 3 meses el canal de difusión de una fiscalía que decidió politizarse y dejar de hacer su trabajo distanciado y sosegado. Yo creo que nos sobra hiperventilación y nos falta sosiego en la comunicación pública, y hemos ensuciado nuestra conversación pública hasta el punto de que yo creo que la gente empieza a entrar en un fenómeno en el que todas las cosas de corrupción ya no les importa. O sea, ya todos son iguales, ya todo es lo mismo, ya todos llegan al poder para eso. Y no saber distinguir entre una cosa y la otra es un riesgo gigantesco para nuestro futuro democrático. Pero todas estas cosas ya es como que yo estoy sonando un poco interesado en la conversación pública, y por supuesto que me interesa, pero yo lo único que tengo aquí es como una obra de arte y no tengo nada más. Tampoco tengo más aspiraciones, no quiero usar la palabra falsos positivos judiciales. Cuando los medios en un par de entrevistas han titulado así relaciones con el libro, yo ni siquiera lo he republicado, tampoco le he dicho a los periodistas, oiga, no lo titule así, pues que tampoco me corresponde. Pero ciertamente yo no quiero llamar a esto como un esquema de falsos positivos. Hay una columna de Ana Cristina Restrepo, una periodista muy importante y muy seria, que ha planteado esas preguntas. Yo creo que sí, para el beneficio de nuestra democracia, Bolsillos de Cristal es un programa que debería investigarse con más cuidado, lo que se hizo en esos 3 años, y poco más que eso, ¿no?
los lectores, la conjura de la obra de arte y la posibilidad de que no haya ningún otro gesto de arbitrariedad en contra de mi familia y de que yo pueda seguir ejerciendo mi libertad de expresión, nada más. Muchas gracias, Juan. Estupenda última frase. Juan, muchísimas gracias. Gracias a todos Camilo, ustedes. muchas gracias. Esta conversación se desarrolló en el marco de la tertulia de Gloria Luz Gutiérrez el pasado martes 7 de mayo. Así que le agradecemos a ella por la invitación y por supuesto a Federico Díaz Granados, el director literario de la tertulia.